José Antonio España, de Enamórate de Venezuela, organización política que se estrenó en esta elección presidencial y que respaldó también la candidatura de Nicolás Maduro. Así es. ¿Ustedes cómo vieron esta elección que ha sido tan controvertido Mira, muy contentos posterior de habernos, como tú dices, estrenado apoyando al presidente patriota, a Nicolás Maduro, apoyando al defensor de la Constitución y al defensor del Esequibo. Eso es Enamórate. Patriotas que defienden la Constitución y que defienden el Esequibo. Y sin ninguna duda, una victoria, como lo dijimos los días antes de las elecciones, una victoria importante, brillante, con mucha fuerza y arrolladora. ¿Cómo lo vemos? Vemos una nueva etapa para el país. Vemos la etapa en la cual el país avanza a convertirse en una gran potencia. Hoy en la Asamblea Nacional tienes en el orden del día un debate sobre los nuevos emprendimientos, nuevas formas de emprendimiento. Hay que acompañar al presidente Maduro en esta etapa. Por ejemplo, estamos convencidos de que nuevos emprendimientos, de que fortalecer el sistema financiero, la banca pública, la banca privada, los créditos, por supuesto que es muy importante en esta nueva etapa. Y la vuelta al campo, a la producción. Ya tenemos abastecimiento casi total, pero el abastecimiento total y por supuesto a la exportación, vamos por esa ruta. Vamos a la ruta de la recuperación económica total para todos los venezolanos. ¿Esa ruta es posible con esa incertidumbre que algunos países tienen y con algunos incluso dirigentes políticos que han dicho que bueno, que existe una duda razonable de lo que pasó el 28 de julio? ¿Es posible esa estabilidad en esta cierta incertidumbre en el mundo político? Quien garantiza la estabilidad política en Venezuela es el presidente Nicolás Maduro, quien garantiza la paz, la reconciliación. Carlos, esa pregunta es muy importante porque previo a las elecciones vimos un esquema de cierre de campaña del G4, de la señora Machado, que intentó construir una neurosis colectiva inducida en los venezolanos. Un estado de neurosis, un estado de confrontación, un estado en el cual la gente no podía soportar lo que lo rodeaba. ¿Y la alimentó con qué? Con el odio, con la violencia. Pero no pensaron solamente en el 28, pensaron en el 29 y el 30. Menores de edad, drogados y contratados, hampa común, guarimberos que se trajeron del exterior. El plan era para el 29 y para el 30, más que para el 28. Una y otra vez señalaron que iba a haber un fraude. Una y otra vez intentaron nuevamente, como lo hizo Carmona, por cierto, el paralelismo de Carmona. La autoproclamación no la inventó Guaidó. Primero Carmona, después Guaidó. ¿Guaidó con quién? Con Leopoldo, con Julio Borges, con María Corina. Fue a una plaza y se autoproclamó. Después aprobó algo que tiene que ser estudiado con mucha más fuerza, que es el famoso estatuto, el nefasto estatuto de la transición. En su nombre se cogieron sigos, monómeros, nuestros activos, y todavía hay una señora que ya no es diputada, que dice que ella dirige una asamblea en el exilio, y le aprobaron 70 millones de dólares que reciben un grupo de señores y señoras, por supuesto cometiendo un delito continuado. Pero estaba planificado el paralelismo. ¿Qué es el paralelismo? El gobierno interino. El gobierno interino es el paralelismo de Carmona y de Guaidó, y es el paralelismo de María Corina Machado con el mundo. Un señor que le alzan la mano, un señor que no lo dejan hablar, o que al mismo tiempo le hablan el oído, o le toman la mano y firman por él. Ese paralelismo, o decir que va a ser proclamado presidente de la República, desconocer los poderes públicos, una y otra vez y permanentemente, es el intento de tener un paralelismo de Estado. Bueno, pero ellos ¿para dicen, qué? ellos dicen Para que poner ganaron. la mano al petróleo siempre, para dar nuestros recursos. Pero la batalla de hoy es diferente. Pero ellos dicen que ganaron. Tienen unas actas publicadas donde dicen que ganaron. Carlos, has traído ¿No se para han acá. visto otras actas? Has traído para acá, y por supuesto, con mucho respeto para todos ellos y sus opiniones, pues no las compartimos. A historiadores, a rectores, ¿no? Abogados. Resulta que nuestra Constitución, Ley Orgánica de Procesos Electorales,
toda nuestra estructura jurídica electoral es sencilla. Es sencilla. Hubo 2 anuncios, 2 boletines anunciados por el Consejo Nacional Electoral, por su presidente, Elvis Amoroso, para quien vaya nuestro reconocimiento y respeto. Inmediatamente un acta de proclamación que recibió el presidente Maduro en la sede del CNE. Quien tenga alguna objeción frente a la proclamación, frente a los resultados, o va al mismo organismo y pide que revise su decisión, o va al TCJ y demanda la nulidad. Esos son los caminos regulares. Ahora, si tú no solicitas la revisión de los resultados, si tú al mismo tiempo no vas al TCJ y no ejerces ningún recurso, solo te dedicas a buscar una supuesta solidaridad internacional que es injerencismo, que es invasión, que es confrontación, por supuesto que no ejerciste ningún derecho. ¿Escuchaste alguna vez el cese, la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres? Es un mantra, ¿no? Claro. El mantra hoy es que se cuenten todas las cajas. Si tú, candidato, tienes actas y tú las objetas, tú vas al TCJ con tus actas y dices: yo objeto este resultado, yo lo recurro, yo pido su nulidad. El que pide la nulidad es el que está en desacuerdo con el resultado. Claro. El organismo produjo un resultado. El presidente Nicolás Maduro es presidente constitucional del recto de la República, sin ninguna duda. Para nosotros todos los poderes públicos merecen nuestro respeto. Merecen además, y constitucionalmente es el tiempo de la Constitución. Los que no respetan a la Constitución, que regresen a la Constitución. Los que utilizan mecanismos subversivos para tumbar, para destruir gobiernos o instituciones, pues están al margen de la Constitución y de la ley. Hay partidos políticos que no son constitucionales, que no son regulares, que no están en el campo de la democracia. Bueno, mira, por supuesto que están al margen de la ley. Nos toca hacer una pausa. José Antonio España, ¿cómo llega a esta reflexión? Porque José Antonio España viene de la oposición, ¿no? Así es. Claro, estuvo en la oposición y habla del 2019 y en el 2019 estaba en la oposición. ¿Cómo llega a esta reflexión y termina apoyando a Nicolás Maduro y teniendo esta visión totalmente opuesta de quienes hace 4 años acompañados? Lo hablamos a regreso de la pausa y también tenemos algunos mensajes para ustedes en nuestras redes sociales, @primera página GB, recuerden en Telegram, pueden escanear el código QR, y nuestras redes sociales en todas las plataformas, @Globovisión. 7:46 minutos, pueden participar, recuerden, en las redes sociales, @primera página GB, escaneando también el código QR en esta conversación con José Antonio España, que fue diputado de la Asamblea Nacional, ahora está al frente de la organización política Enamórate de Venezuela, que apoyó a Nicolás Maduro en esta elección presidencial. Pero en ese camino, José Antonio España era diputado de la oposición y habla hoy de ese paralelismo de 2019 que, bueno, él estuvo ahí también, ¿no? En su momento apoyó a Guaidó. Mira, nosotros nos enfrentamos con firmeza, con dureza a la violación de la Constitución, a la idea que comenzamos a percibir en un grupo de la oposición de romper sentencias constitucionales en la Asamblea. No sabíamos por qué lo hacían. A declarar ausencias del presidente de la República, porque el presidente no solamente trabajaba todos los días, declaraba todos los días. A querer convertir a la Asamblea en un organismo que dirigiera el país, que usurpara funciones constitucionales. Uno tras otro. Primero Ramos Alup, después Julio Borges, después Barbosa. Aquí quiero detenerme un momento para hablar de los que están en la Constitución y no los que están en la Constitución. Fue redactado, y lo voy a volver a mencionar, el Estatuto de la Transición. Si has tomado la molestia de leerlo, te lo recomiendo. Intenta que Juan Guaidó, para su momento, el exdiputado de La Guaira, presidente de la Asamblea, fuera presidente de la República, presidente de la Asamblea, presidente del Poder Electoral, de todos los poderes públicos. Deroga la Constitución. El señor Omar Barbosa, expresidente de la Asamblea, redactó el Estatuto de la Transición, con Delsa, con Mateus, con Caldera. Hoy todavía ese Estatuto de la Transición administran recursos de todos los venezolanos. Están fuera de la Constitución, pero al mismo tiempo quieren dialogar o quieren conversar al margen de la Constitución. Dirigen partidos, bueno, que de verdad declararon la guerra al Estado venezolano, a los poderes públicos. Una de las razones de nuestra decisión
fue oponernos a la violación de la Constitución y a lo que significó el señor Guaidó y el grupo que lo acompañaba, sin ninguna duda. Ahora, primero fue una decisión individual. Después comenzamos a percibir, a ver que cientos de venezolanos, después miles de venezolanos, rechazaron a esa posición y al G4. Dirigentes de los partidos políticos de oposición, pueblo opositor que los conoce, que se da cuenta quiénes son. En nosotros la idea de que te enamores de Venezuela es que dirigentes que vienen de la oposición, estafados, engañados, por eso lo que no es un liderazgo, han traicionado a la patria sin ninguna duda. Y dirigentes revolucionarios que no están en las estructuras formales, nos encontraremos. La unidad, nació en el Tamacuro, en el estado del Tamacuro, en el 2017. El trabajo social, veíamos a la gente muy confrontada, muy peleada, muy dividida. O sea, un dirigente del pueblo chavista, un dirigente del pueblo opositor, haciendo trabajo social. Y ahí comenzó esta hermosa idea que es Enamórate de Venezuela. Enamórate de Venezuela es hija de la reconciliación, del diálogo. Es hija de los esfuerzos del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, de verdad, en que la Asamblea Nacional sea la casa donde todos se encuentran, donde la Constitución, la paz y la reconciliación. Pero es también la firmeza. Eso es una casa 90 días. La firmeza de un presidente. Mayoritariamente oficialista. La firmeza de un presidente de la República que es un presidente patriota, que defiende la Constitución y que defiende el Esequibo. Y la firmeza de Diosdado Cabello en la conducción política. Eso es Enamórate de Venezuela. Pero Enamórate de Venezuela es firme en la defensa de la patria. Enamórate es firme en la defensa de la Constitución y del Esequibo. Yo creo, Carlos, que tú eres patriota, que defiendes la Constitución y que defiendes el Esequibo. Tú pudieras ser de Enamórate de Venezuela. Quien no puede ser de Enamórate de Venezuela es María Corina Machado, Juan Guaidó, Leopoldo López, Julio Borges no pueden ser militantes de Enamórate de Venezuela. Pero parece entonces un poco contradictorio que sea un partido que busca unificar, pero termina en una tendencia. Porque hay una cosa aquí que ha pasado previo a las elecciones, que algunos dirigentes se declaran independientes, pero dicen, bueno, soy independiente pero con Maduro. Y las diferencias que la oposición tenga, es un poco complejo de entender que los lleve a apoyar lo que adversan. ¿Cómo? Nosotros no somos independientes. Ya lo dije, somos patriotas y apoyamos a un presidente patriota. Defendemos la Constitución de los que la vienen violando continuamente. Y en el caso del Esequibo, no pasamos agachados. Hay quienes negocian el Esequibo a potencias extranjeras como un comodín para lograr mejores posiciones políticas y lograr apoyos. La verdad no es contradictorio. La verdad que el venezolano, que ganó las elecciones el 28 de julio, pero que además trabaja por la paz, por la reconciliación, ha llamado una y otra vez al diálogo, es el presidente Maduro. Bien, vamos a revisar la participación de la audiencia en las redes sociales, conversando con José Antonio España, de Enamórate de Venezuela. Comentarios que nos llegan a nuestro usuario de Telegram. Recuerden que ustedes pueden escanear el código QR, pueden ubicarnos con la cuenta @primera página GB. Luis Loyo por acá le pregunta, buenos días, el invitado conoce cuántos votos obtuvo su partido en las recientes elecciones. El Consejo Nacional Electoral va publicando, por supuesto, todos los resultados, y lo va a hacer. En este momento hay un amparo constitucional en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Amparo muy importante, por cierto, porque la sala electoral, entre sus funciones, es amparar los derechos electorales de todos los ciudadanos, a elegir, a ser electo, a resguardar las elecciones de los ataques propios y los ataques de afuera. Queremos destacar que es una lucha del planeta. Esta lucha, donde un empresario, no cualquier empresario, el dueño nada más y nada menos de una cuenta del mundo, ¿cómo es que se llama? X, que antes era Twitter. El señor, ¿cómo es que le dice? Se llama su nombre, Elon Musk. Se mete en las elecciones de los Estados Unidos. Se mete en Inglaterra, en protestas o confrontaciones políticas. Se mete en Venezuela. Dirigió un ataque ciberfascista contra el CNE y contra Venezuela. Contribuyó con la señora Machado a crear un estado de neurosis colectiva inducida para que los venezolanos se confrontaran unos con otros y nos odiáramos, nos confrontáramos.
familias con familias, utilizar la migración como un instrumento de odio. Bueno, es que hoy es otra lucha planetaria. Así como el presidente Maduro le ganó a Trump, le ganó a Bolsonaro y le ganó a Duque, por eso le dicen conductor de victoria, que lo es, sin una duda. En este caso la confrontación no es solamente por el mantra de cuéntame todas las cajas, ¿okay? No, en este caso es la derrota del ciberfascismo y del fascismo. Es la derrota de Milei en Argentina, que mete sus narices en Venezuela. Es la defensa de la patria. Y a la patria la vamos a defender con todo. Tú que me ves y que me escuchas, estás defendiendo algo mucho más importante, que es la patria, que es la Constitución y que es el Esequibo. Los resultados dieron ganador al presidente Maduro y los anunció el CNE. Quien los quiera recurrir, acude a los poderes públicos, acude al Tribunal Supremo de Justicia y acude al CNE. Quien no acude y está en desacato, quien no respeta a los poderes públicos, quien se declara al margen, pues se declara al margen. ¿Ok? Por supuesto, el que está al margen y no está habilitado, pues tiene muchos menos derechos políticos. Si tú cometes una falta y te multan, es una falta. Claro. Si cometes un delito y te sancionan y hay una sentencia firme, pues estás sentenciado. Respetar la Constitución es fundamental para que todos los venezolanos podamos entonces entender cómo se construye el diálogo, la paz y la prosperidad. Miguel Ocando por acá también le pregunta, ¿está de acuerdo con que un venezolano para el presidente valga $4 al mes? También que si está de acuerdo con que no existan beneficios para los trabajadores o de acuerdo con la ausencia de inversiones y que si está de acuerdo con una oligarquía que tiene 25 años en el poder. Estamos de acuerdo con la prosperidad, estamos de acuerdo con la paz, estamos de acuerdo con la defensa de la patria, de la Constitución y el Esequibo. Eso es enamórate y somos nuevos. No me voy a cansar de decirlo y una y otra vez. Por cierto, a ti que me escuchas, enamórate de Venezuela, enamórate de tu patria, de tu Constitución y enamórate del Esequibo. ¿Con qué estoy de acuerdo? Con que las sanciones que han limitado que se dignifique el salario, que vendamos libremente nuestro petróleo, lo logremos. Ahora, el país se comienza a recuperar con energía, con fuerza, y lo vemos en la calle. Y vamos a lograr dignificar el salario, vamos a lograr inversión, vamos a lograr un sistema financiero y una banca privada y pública dando mucho más créditos. Por cierto, acabo de ver en las redes y acabo de ver los anuncios del Banco Venezuela ofreciendo muchísimos créditos nuevos, personales, de vehículos, agrícolas. Pero eso tiene que multiplicarse mucho. Lo comenté, hoy en la Asamblea se discute la modalidad de nuevos emprendimientos, una ley para proteger y estimular los nuevos emprendimientos. Vamos todos a meterle el hombro y el pecho a Venezuela. Vamos todos a intentar que este país nuestro sea una potencia próspera, una potencia productiva y muy grande. Ahora, enamórate de Venezuela. Tienes que enamorarte de Venezuela. Es muy importante que quieras lo tuyo, que quieras tu patria. Ahora, si tú no entiendes que hay unos nuevos amos del mundo, dueños de unas cuentas de redes, que quieren intervenir, incluso en los imperios. Que los imperios quieren decidir quién es presidente y tratarnos a nosotros como satélites. Venezuela no es satélite. Venezuela se para firme. Venezuela se defiende con firmeza. Esta batalla contra el ciberfascismo también la vamos a ganar. El Amado de Venezuela le va a proponer a la Asamblea que en este paquete de leyes contra el fascismo, los delitos contra la Constitución sean agravados, las penas sean aumentadas. El que viola la Constitución, el que agreda a la Constitución de forma continuada, deben aumentarse las penas porque es justo, es del pueblo venezolano. Gracias por acompañarnos esta mañana. José Antonio España con nosotros en estudio. Por acá le preguntaba a Marcos Pulgar, varias veces nos envió el comentario sobre la posición que tenía respecto a hace 10 años, donde decía que Maduro se había dedicado a aumentar la pobreza. ¿O qué dice de eso? ¿Cómo ha cambiado tan radicalmente de opinión? Bueno, yo más o menos lo decía, ¿no? Lo respondemos y a Marcos y a todos los que nos escriban les vamos a contestar.